Ya, empecemos. Ok. Señor mío, Padre Celestial, Padre amado, nos doy gracias por este día, Señor, donde nos permite reunirnos, Señor, de manera virtual. Gracias porque hoy pudimos escuchar su palabra, Señor, en nuestras congregaciones. Y en estos momentos vamos a realizar un estudio, Señor. Oro para que usted nos acompañe, nos guarde, Señor, que sea el Espíritu Santo, enseñándonos a través de usted, Señor mío, del Espíritu, que nos enseñe. Padre Celestial, Padre amado, oro que su palabra quede grabada en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica, Señor mío. Oro para que su palabra sea de beneficación y que nadie termine este estudio sin haber aprendido algo nuevo. Se lo ruego, Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, Nicolás. Y ha llegado Isela. Bienvenida, Isela. Bienvenida. Les extrañamos hoy día de nuevo. Espero estén bien. Muchas gracias, tío. Sí, yo un poquito delicada, pero ya mejor, gracias a Dios. Ah, qué bueno, qué bueno. Y llegó Benjamín. Benjamín Bruna, que estaba en el extranjero, llegó, ¿cierto? Hola, Benjita. Hola, Benjita. Buenas noches, dice él. Es más tímido y escribe nomás. Bien, me parece. Bien, vamos a comenzar esta noche. Le damos de nuevo la bienvenida a Alex y su esposa Patricia, que son amigos de bastante tiempo de Jan y que han manifestado el deseo de poder escucharlas en los estudios. Así que les damos la bienvenida. Estamos contentos de que puedan compartir con nosotros esta noche. Lo irónico del caso es que Jan todavía no llega. Pero bueno, así son las cosas. Ya llegará Jan, ¿cierto? Bienvenidos entonces, bienvenida Tiare, qué bueno que está también con nosotros Tiare. Y vamos entonces a comenzar nuestro estudio de hoy día, que como la mayoría sabe, está al final del profeta Zacarías en el capítulo 14. Desde la séptima región, Edith Severino, ahí la veo, con un gorrito abrigándose la cabeza porque hace frío. Bienvenida Edith. Hola, bienvenida. Ya. También llegó Yulita de la Calera y también tenemos una persona nueva, aparte de Alex y su esposa, tenemos a María Mercedes, que quiso estar con nosotros. María Mercedes Araya, todo el mundo la conoce en la iglesia. Sí, gracias por recibirme. Sí, por supuesto, y va a depender cómo se porte, la vamos a incluir en el grupo después, así que tiene que hacer mérito. Trataremos de portarnos bien. Entonces. Tratará de portarse bien la María Mercedes. Muy bien. Bien, como os dije, estamos en Zacarías, finalizando el capítulo 14. ¿Ya? Hemos estado, la verdad es que no he revisado mis apuntes, pero hemos estado varias semanas, no sé si 2 o 3 meses, hemos estado en el profeta Zacarías. Se quedó pegado. Sí, se quedó pegado. Vuelve, hermano. Volví, Volvió. sí. Esas cosas pasan de repente, así que no se asusten, ¿ya? Esas cosas pasan. Con el nuevo computador casi no pasa, con el antiguo pasaba mucho, así que son gajes del oficio, ¿ya? Lo que nos queda por estudiar hoy día, entonces, es desde el versículo 16 en adelante, aquí del capítulo 14 de Zacarías. Y antes de leer esos versículos, que son los últimos del capítulo, ya recordemos algo de lo que vimos en todo el capítulo, porque acá Zacarías nos presenta prácticamente lo último que ocurrirá al término de la gran tribulación, cuando Jerusalén, como dicen los primeros versículos, esté rodeado de ejércitos, estén a punto de ser destruidos. Evidentemente va a haber violencia, va a haber muerte. No nos olvidemos que esto ocurrirá al final de la gran tribulación, al final de esa última semana de la cual hablábamos hoy día en el culto, ¿ya? Y el que les librará finalmente a ellos será el Señor Jesucristo directamente, porque Él descenderá del cielo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Acá el pasaje es muy claro. Y librará a Israel de sus enemigos. Y vimos también en los versículos que siguen que va a haber bastantes cambios climáticos, atmosféricos,
Van a haber cosas muy interesantes allí al comienzo ya casi del milenio, ¿verdad? Y vimos que también Jerusalén será la capital del reino del Señor, del reino milenial. Bienvenido, Pastor Ramón, un gusto en verle, ahí lo tenemos. Y lo que vimos al final en la última reunión el domingo pasado, estuvimos mirando desde el versículo 12 hasta el 15, donde el profeta hace como una visión retrospectiva de cómo será el castigo que Dios dará a todos aquellos enemigos que iban a destruir a Israel. Ya eso lo estuvimos viendo el domingo recién pasado. Y nos quedan finalmente estos versículos que nos introducen directamente en lo que será el reino. Ahora, no es la única parte de la Biblia donde se habla del reino milenial. Se pegó. Se pegó de nuevo. Uy. Volví. Sí, de repente hoy día ha estado medio malito el internet, ¿ya? Ténganme misericordia, por favor. Ya, ténganme misericordia. ¿Dónde iba cuando me detuve? Recuérdenme. Nadie Que me no recuerda. era la única parte donde se hablaba de cómo será el reino milenial. Claro. Gracias, sobrina. Hay distintos pasajes en los profetas, pero lo que vemos acá, yo por lo menos no lo encuentro en otros lados. Entonces es interesante esto último que vamos a mirar, ¿verdad? Aquí en el capítulo 14, desde el versículo 16 hasta el 21, y los vamos a leer estos versículos para después comentar algunas cosas, ¿ok? Y yo sé que mi sobrina no está con pantalla por situación de salud, pero creo que puede hablar, ¿cierto, Angélica? Y puedes leer. Sí. Ya, entonces todos atentos en sus Biblias o tablets o celulares, donde tengan su Biblia, ¿no es cierto? Desde el versículo 16 al final del capítulo 14. Y estemos atentos porque hay algunas cosas que se repiten allí, ¿ya? Hay por lo menos algo que se repite 2 veces y hay otra cosa que se repite 3 veces. Y voy a ver si están atentos porque después voy a preguntar, ¿ok? Angélica, por favor, desde el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Muchas gracias. Ahí están los últimos versículos entonces del capítulo 14 de Zacarías. Y antes de preguntarles si se fijaron en un par de cosas que se repiten, no nos olvidemos que los capítulos
He vuelto. He vuelto. ¿Sabe? Estoy teniendo problemas realmente con la señal hoy día. He estado pensando que podría usar el material de mi celular. Si ustedes me esperan un minuto, voy a cambiar de conexión, voy a usar el internet de mi celular, ¿ok? Téngame paciencia un minuto, por favor. Ya, he vuelto. Espero no tener problemas ahora, ¿ok? Bien. Hay una frase que se repite en estos 3 capítulos y el concepto de aquel día. Me parece que lo vimos en otras oportunidades y se refiere precisamente a todo ese periodo de tiempo. ¿Ya? No es un día específico, sino que es un periodo de tiempo largo que incluye el tiempo de la tribulación y también el milenio. Y acá se habla de aquel día, y si ustedes se fijan en este último párrafo que se leyó, en los últimos 2 versículos, se presenta este concepto, en aquel día. Se está hablando de este tiempo futuro, que sabemos ya es bastante cercano, pero que aún no ocurre. Ahora les pregunto, hay un concepto acá que se repite 2 veces y hay algo que se repite 3 veces. A ver, ¿quién se fijó en la lectura? A ver. Rey, ¿Perdón? rey, Ya, pero no solamente rey, le agrega algo más. Está bien. Rey, Jehová Jehová, de los ejércitos. ejércitos. Ya. Eso se repite 2 veces, ¿cierto? Y se habla de que en ese tiempo se va a adorar a Jehová de los ejércitos, al rey Jehová de los ejércitos. Y hay un concepto que se repite 3 veces. A ver, ¿quién se fijó? La fiesta de los tabernáculos. Exactamente, Alex, la fiesta de los tabernáculos, y que se habla 3 veces de esa fiesta. Es interesante cuando uno está leyendo las escrituras y de repente aparecen estos conceptos repetidos, ¿ya? Y aquí lo vemos. Ahora, qué bueno que estaban atentos a la lectura. Yo creo que estaban la mayoría atentos, si no todos, pero qué bueno que respondieron puntualmente y respondieron en forma positiva. Ahora bien, cuando comienza aquí el versículo 16, donde comenzamos la lectura de hoy, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, ¿ya? Y agrega las naciones que vinieron contra Jerusalén. Evidentemente aquí se está hablando no de los judíos, ¿cierto? Sino que se está hablando de las naciones gentiles que van a luchar contra Israel y que dice acá los que sobrevivieren. No nos olvidemos que cuando el Señor descienda ahí al Monte de los Olivos, ponga sus pies allí, o como aparece en la visión de Apocalipsis 19, cuando Él desciende a aquel caballo blanco, Él va a vencer a los enemigos y todos van a ser muertos con el poder de la palabra del Señor. Importante combinar eso con Apocalipsis 19, cuando se presenta allí también la revelación de Jesucristo. Y evidentemente los ejércitos van a ser muertos, los soldados van a ser realmente destruidos. Pero no nos olvidemos que esos son los ejércitos de las naciones, pero no las naciones en sí. Entonces va a haber gente que va a sobrevivir a aquel, digámoslo así, a aquel holocausto, a aquella guerra espantosa de Armagedón, cuando finalmente el Señor les venza completamente y envíe al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, y además Satanás sea atado. Van a haber naciones y van a sobrevivir. Ahora, no sabemos cuántos, ¿ya? Entonces se está hablando aquí de gentiles. Al final casi del capítulo, ¿verdad? Se habla de Israel, se habla de Jerusalén, ¿ya? Pero aquí donde empezamos la lectura se habla de las naciones que van a sobrevivir y que van a tener algo que hacer año tras año. Ahora bien,
es importante que tengamos esto claro, porque si bien es cierto, el Señor va a liberar al remanente de Israel que se arrepentirá y que lo reconocerá a él como rey, como lo vimos allí en el capítulo 12, ¿cierto? Van a reconocer, van a mirar al que traspasaron y van a llorar y se van a arrepentir. El Señor también bendecirá a las naciones gentiles para que estén en el reino. No solamente va a estar el remanente de Israel y la iglesia, que sabemos que vamos a estar con el Señor, sino que también van a haber personas gentiles de las naciones que van a estar en el milenio, en ese reino de 1000 años. Evidentemente no van a ser todas las naciones, todas las personas de las naciones, sino que acá el pasaje es muy claro. Habla de los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la Biblia nos habla de varios juicios, ¿ya? El tema de los juicios en la Biblia es muy interesante. Quizá alguna vez podamos estudiar el tema de los juicios en la Biblia, porque hay por lo menos 7 juicios distintos, ¿ya? La Biblia nos dice que antes de que el milenio comience, el Señor va a juzgar a las naciones gentiles, ¿ya? Así como va a juzgar también a Israel, va a juzgar a las naciones gentiles para ver quiénes de ellos van a entrar al reino. Y por esa razón recordemos también que tenemos entendido por Daniel capítulo 12, casi al final de Daniel 12, que entre el término de la tribulación y el comienzo del milenio habrá, y calculan los más entendidos, unos 75 días. ¿No es así, Pastor Ramón? Así es la cosa, ¿cierto? Lo estuvimos viendo en una de las reuniones. Y evidentemente en ese periodo de tiempo, que va a ser como la preparación del comienzo del reino, va a haber juicios. Y uno de esos juicios va a ser el que la Biblia llama el juicio de las naciones, para ver quiénes de las naciones gentiles van a entrar al reino. Ahora, sobre este juicio se habla por lo menos en 2 partes de la Biblia, y en una de esas partes la encontramos en el profeta Joel. Así que si ustedes quieren retroceder un poco en sus Biblias y buscar el profeta Joel, que lo estudiamos hace unos meses, recordemos, ya los alumnos más antiguos, ¿verdad? Lo estudiamos hace unos meses. Aquí en el profeta Joel, si nosotros vamos al capítulo 3, ya, vamos a leer los 2 primeros versículos del capítulo 3 de Joel. Espero que ya lo hayan encontrado, lo estén mirando ahí en sus Biblias, porque aquí la palabra de Dios dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, fíjense en los conceptos, ¿ya? Es muy parecido a lo de Zacarías. Aquí habla en aquellos días, en aquel tiempo, hablando de este futuro que viene, dice: en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Y aquí está el detalle importante: a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y si avanzamos en el mismo capítulo, veamos el versículo 12 del mismo capítulo 3 de Joel. Allí dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, pero detengamos en este pasaje aquí de Joel primero, porque aquí es muy clara la escritura. El Señor dice que Él va a reunir a todas las naciones, habla de hacerlas descender a un valle. Ahora les quiero comentar que ese valle que se menciona aquí en el capítulo 3 de Joel no ha podido ser identificado con ningún valle de Israel. Se le menciona acá como el valle de Josafat. Y los comentaristas más serios de la palabra explican de que seguramente Joel, inspirado por el Espíritu Santo, usó un nombre simbólico. ¿Por qué razón? Porque el nombre Josafat significa el Señor juzga o el Señor ha juzgado. Y ese nombre habla de juicio. Entonces, y como va a ser un juicio, entonces muchos piensan que por eso se usa ese nombre
el valle de Josafat. Lo importante y lo cierto es que el Señor va a reunir las naciones. Él habrá llegado ya acá a la tierra, habrá liberado a Jerusalén, como lo hemos visto, y el Señor va a litigar con las naciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, pregunto, ¿alguien sabe dónde aparece un pasaje que es paralelo a este de Joel y que habla del juicio de las naciones? El que sepa que diga dónde está, aunque no diga el capítulo, pero por lo menos el libro. Apocalipsis. No es directamente Apocalipsis. Mateo. Mateo. No es el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, es el primero. Lo que pasa es que yo entiendo por qué Cristian mencionó eso, porque a veces se ha confundido el juicio del gran trono blanco con este juicio de las naciones. Y es completamente diferente. Está en Mateo. Busquemos Mateo 25. ¿Ya? Busquemos Mateo 25. Ahora, ¿por qué digo que es diferente? Porque si ustedes van a Apocalipsis 20, que yo creo que es lo que estaba pensando Cristian, allí se habla del juicio del gran trono blanco que será en el aire, cuando la tierra esté siendo renovada. Y ese juicio del gran trono blanco allí en Apocalipsis es el juicio de los condenados que irán al lago de fuego. Y ahí van a ser las almas en cuerpo y alma que serán condenadas al lago de fuego. Pero este otro juicio está acá en Mateo 25. Y es diferente al anterior, ya por eso no hay que confundir los juicios. Está en Mateo 25 a partir del versículo 31 en adelante. Y el que da esta enseñanza es nada menos que el Señor Jesús, ¿ya? Y la está dando al final de lo que se conoce como el discurso profético. Mateo 24 y Mateo 25, mis hermanos, son, digámoslo así, un todo, porque es un discurso profético del Señor de una cantidad de cosas del tiempo del fin. Y aquí en Mateo 25, versículo 31 en adelante, el Señor está enseñando y Él dice lo siguiente. Vamos a ir mirando acá, ¿ya? Mateo 25, versículo 31. Dice acá la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Ya? Y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Si nos fijamos, aquí se está hablando de un juicio a naciones, no a personas individuales. Es diferente a lo que sale en Apocalipsis 20, que allá cada persona condenada va a pasar delante del gran trono blanco. Acá se habla de naciones, ¿ya? Y habla de Cristo cuando venga en gloria con sus santos ángeles y se va a sentar en su trono. Y su trono va a ser un trono de gloria, evidentemente estando acá ya en la tierra. Y todas las naciones, los gentiles, van a ser reunidos delante de él y el Señor hará allí una separación, ¿cierto? Creo que esto es bastante conocido de muchos. Dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Ya? Ahora, por favor, nadie le dé una connotación política a esto, ¿ok? Lo menciono, porque habla de la derecha y de la izquierda. Aquí no tiene nada que ver la política en este asunto. Y entonces dice el verso 34 que el rey, el Señor, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después está todo eso que es muy conocido y a veces es mal usado. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis. Eso le dirá el Señor a estos que son calificados acá como ovejas y que el Señor los tendrá a su derecha, ¿ya? Y les dice que ellos van a heredar el reino, no un reino desde antes de la fundación del mundo, sino que desde la fundación del mundo es diferente al llamado del Señor a los creyentes que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Acá este reino será un reino preparado desde la fundación del mundo y le da las razones que cuando vieron a uno de sus hermanos y tuvieron misericordia de él y le ayudaron, era como estarlo ayudando a él. Y evidentemente, hermanos, entendemos que esto está relacionado con Joel y que ese juicio de las naciones que podrán entrar al reino, al milenio, de esos que leíamos en Zacarías que dice los que sobrevivieren de entre las naciones, serán personas gentiles o naciones gentiles que habrán tenido un trato distinto con Israel, sobre todo en el peor tiempo de la historia de ellos, seguramente en la gran tribulación. Y ellos van a entrar al reino de acuerdo al trato que hicieron con Israel. Y el Señor le dice acá, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después uno sigue leyendo en el pasaje, en el verso 41, habla de los que van a estar a la izquierda del Señor, que Él les llama cabritos, y les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el juicio de las naciones y que entendemos es el mismo que presenta Joel allí en su libro y evidentemente en base a ese juicio que el Señor va a realizar a las naciones, van a estar allí los gentiles que sobrevivan y que van a entrar al reino y los otros evidentemente no van a entrar. ¿Ya? Bienvenido Jan Mondaca. Buenas noches. Él llegó a las 8:30. Está bien, ya. Perdón. No, está bien. Sí. Me faltó la llamada al Harold. Ya, nos recita el Salmo 119 al final como castigo. ¿Ah? Ya, muy bien. Ok. Entonces, mis hermanos, volviendo a Zacarías, donde estábamos, ¿verdad? Dice allí que los que sobrevivan de entre las naciones van a entrar al reino. Y ya vimos quiénes van a sobrevivir de entre los gentiles. Después de este juicio que el Señor va a hacer a las naciones, ¿ya? Juicio que tiene como relación cómo ellos van a tratar a Israel. ¿Entiende? Así que es muy importante que eso lo tengamos claro. Bienvenida Consuelo también, buenas noches. Ahora, ¿qué va a pasar con estas naciones que van a sobrevivir? Ahí en Zacarías 14. Ellos dicen que van a ir año tras año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pensemos un poco. ¿El milenio cuánto tiempo va a durar? A ver, creo que todos sabemos. 1000 años. 1000 años, por supuesto. Quiere decir que durante 1000 años, en el tiempo del reino, año tras año, es muy clara la palabra, van a tener que subir, ¿verdad?, a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Sabemos que este concepto Jehová de los ejércitos, entendemos claramente que se refiere al mismo Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Él no aparece revelado, pero es el Señor Jesucristo que será el Rey de reyes, el Señor de señores. Y tratemos de imaginar esto, año tras año, sin faltar ningún año de los 1000 años, estas naciones van a tener que subir
a Jerusalén para adorar al Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos. Y dice, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, se habla aquí del castigo que van a tener los que no vayan, ¿cierto? Allí en el versículo 17 dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá allí sobre ellos lluvia. Sabemos que ese era uno de los peores castigos que podía recibir la tierra, que no hubiese lluvia. Es lo que nos pasa incluso acá en Chile y especialmente acá en la cuarta región, que nos falta agua. Gracias a Dios cayó un poco el otro día, pero falta otro poco, que confiamos que el Señor envíe, ¿verdad? Imagínense, año tras año, subiendo a adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Y pensemos en esto, mis hermanos. Para el remanente judío que se habrá reconocido a Cristo, por supuesto que para ellos el Señor Jesucristo será el Mesías, el Rey. Pero aquí no se está hablando de los judíos. Aquí se está hablando de los gentiles que van a sobrevivir y que año tras año tendrán que ir y adorar. ¿Se me pegó o se le pegó al hermano Nelson? Se pegó el hermano Nelson. Se escucha muy bajito, hermano. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. No sé, yo escucho bien, pero se pegó. Se pegó. Hay que avisarle para que se dé cuenta que se le pegó el internet. No, sí, él se da cuenta. Él se da cuenta cuando le pasa eso. Ahí volvió, Sí. volvió. No se escucha, hermano Nelson. Hermano Nelson está sin volumen. Hermano Nelson, ¿está muteado usted? Ahora estoy con vos. ¿Ahora me escuchan? Sí, Qué un bueno. poquito despacio lo escucho yo, hermano Nelson. Sí, es que tú estás en Santiago, por eso yo estoy con todo el volumen acá en mi computador. Ya Trataré no. de hablar más fuerte entonces. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, creo que sí. Vale. Decía entonces que ellos van a tener que subir año tras año. Y llama la atención un hecho aquí en el pasaje, ¿ya? De que va a haber algunos que parece que no van a querer subir. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si la Biblia dice, en otros pasajes, de que en el tiempo del milenio el Señor va a regir con vara de hierro las naciones? Eso lo dice en más de un pasaje. ¿Cómo entonces esta gente no va a querer subir? ¿Ya? Se van a pretender rebelar contra el rey y no van a querer subir a adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué explicación cree usted que le podemos dar a eso? ¿Ya? Es interesante. No nos olvidemos, mis hermanos, que los que van a comenzar a subir acá cuando comience el milenio va a ser esa primera generación de gentiles que vieron todo lo que pasó, ¿cierto? Que vieron todo lo que pasó en la tribulación y que lograron salir de ella, y es gente que va a tener el conocimiento de lo que ocurrió. Entonces, seguramente, esa primera generación que va a haber en el tiempo del milenio, ¿ya? Ellos van a subir sin problema. Pero no nos olvidemos que en el milenio van a seguir naciendo hijos, ¿ya? Van a seguir habiendo familias, van a seguir multiplicándose las personas. Y es un hecho, lo entendemos así, de que generaciones posteriores a lo mejor van a tener reticencia a querer subir, a adorar al rey. Ahora, no nos olvidemos también de que en ese tiempo del milenio, tal como nos lo dice Apocalipsis 20, Satanás estará confinado
en el pozo del abismo y no podrá salir a engañar a las naciones. Eso dice la Escritura. Ya te doy la palabra, Nicolás. Y evidentemente, aunque Satanás no los va a poder engañar ni tratar de ponernos en contra de Dios, ahí vemos que esas personas que van a ir naciendo van a ser pecadores, que Dios en su misericordia los va a tener ahí en el reino. Pero vemos acá gente que no va a querer subir y que va a recibir castigo. Y la figura del castigo acá es que no van a tener lluvia, que era para ellos algo muy terrible. Y se menciona el caso de Egipto de manera especial. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Egipto se nutre del río Nilo, ¿ya? Y en el caso de que en Egipto no vaya a llegar a llover en ese tiempo, y ellos piensan en el río Nilo, pero Dios les va a mandar una plaga adicional a ellos, ¿ya? Entonces es un tema interesante a considerar lo que va a pasar en ese tiempo del milenio. ¿Qué querías decir, Nicolás? Que yo igual a veces pienso cómo es posible de que teniendo ya a Dios mismo ahí reinando y haciendo valer su ley, Ya, ¿cómo es que hay gente que aún así crea que va a poder, o sea, siendo de que también hubo una victoria aplastante de parte del Señor contra los ejércitos de la tierra? ¿Cómo es posible de que hay gente que aún así quiera rebelarse, po? Y es por el mismo hecho de que se está viviendo en un, o sea, son gente que es pecadora y que no puede desatar su pecado libremente. Hay gente ya, que ama más el pecado que a Dios, que es lo que ocurre ahora. ya. Y bueno, es un poco como lo que pienso, lo que yo creo que a lo mejor podría pasar, es como idea mía, no sé No, si... y no estás equivocado. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque pensemos un momento en nosotros. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Teníamos el deseo de ir a conocer las cosas de Dios o estábamos en contra? No nos olvidemos, mis hermanos, que la naturaleza humana es incurablemente mala, ¿ya? Y es de por sí propensa al mal. No nos olvidemos de palabras que salen en el Génesis, cuando Dios dijo que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿ya? Es decir, el hecho de querer rebelarse contra Dios es algo innato del ser humano. Y es lo que nos pasaba a nosotros hasta que Dios, por su misericordia, iluminó nuestras vidas, nos dimos cuenta del pecado, reconocimos nuestro pecado y recibimos a Cristo por la fe y fuimos salvos. Pero la naturaleza humana es incurablemente mala. Y esta gente, aunque va a estar viviendo un reino precioso, no nos olvidemos, si recordamos otros pasajes bíblicos, ya sobre todo en Isaías y en otras partes del Antiguo Testamento, va a ser un reino de paz, un reino de justicia, un reino de armonía en la creación de Dios. Recordemos que el lobo se va a acostar con el cordero, el león, etcétera. Recordemos pasajes así, ¿verdad? Va a haber realmente abundancia de todo. Y aún así, pese a todo lo que van a estar viviendo bien, va a haber aquellos que no van a querer ir y Dios va a tener que castigarles, ¿ya? Ahora, como digo, seguramente la primera generación ahí que va a ver y que vio todo lo que pasó, ellos van a estar más dados a ir, pero los que vayan naciendo, ¿ya? Evidentemente el corazón del hombre, aunque no va a estar Satanás para engañarles, pero el corazón de ellos igual va a ser inclinado contra Dios, ¿ya? Es importante tener eso claro. Ahora, hay un pasaje en Isaías que habla de que la gente en ese tiempo va a vivir más tiempo. No sé si ustedes han visto ese pasaje, yo creo que hay varios hermanos que conocen Isaías 65, ¿ya? Isaías 65 y el versículo 20 de Isaías 65, ¿ya? Busquemos ese pasaje. Ahora aquí en Isaías 65 hay varias cosas que se hablan también sobre el reino milenial y el cielo nuevo y la tierra nueva que vendrá después. Pero veamos ese versículo 20. Angélica, ¿lo tienes por ahí para que me ayudes con la lectura de ese verso? Ya, por favor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito.
Gracias. Ahora, ¿cómo entendemos ese versículo? El niño morirá de 100 años. Yo no sé si acá hay alguien que tenga alguna otra versión ahí. Me gustaría que lo leyese. La Paula. Paula, a ver, Paula, ¿qué versión tienes tú ahí? NTV. Ya, ¿qué dice la NTV en ese versículo? Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. ¿Qué les parece? Es decir, va a haber una longevidad grande de vida, ¿no es cierto? Realmente impresionante lo que dice acá. Yo también estaba buscando alguna otra. Ella nos leyó la NTV. Yo tengo acá la NBI que dice, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Es decir, hermanos, cuando uno lee esto se queda sorprendido. Ya, si alguien va a morir de 100 años va a ser un joven en ese tiempo. ¿Ah? Es una cosa realmente que impresiona pensarla, ¿ya? Pero yo entiendo que en el tiempo del milenio va a haber muerte allí. Y la gente que se rebele va a morir, ¿ya? Y aunque tenga muchos años va a morir. Así lo entiendo yo por las Escrituras, porque la muerte todavía no se habrá liquidado la muerte. ¿Mm? Entonces, estas personas que no van a ser personas, digámoslo así, como el caso de nosotros, los de la iglesia, que estaremos en el reino, pero sin relación con el pecado, ellos van a seguir siendo pecadores. Y van a haber algunos, quizá muchos, que van a rebelarse y el Señor va a castigarles a ellos. E impresionantemente grande este tema de lo que es la naturaleza humana incurablemente mala. Por esa razón nosotros necesitamos a Cristo, porque de otra manera nosotros no habríamos podido cambiar jamás, en ningún momento. Hermano Nelson. Cuente nomás. No, igual mencionar que aquí el Señor Jesucristo tampoco está imponiendo una creencia, ¿cierto? Ahí, como hasta el día de hoy, continúa siendo voluntario. O sea, el Señor manda que nos arrepintamos en realidad, pero no es como lo hace el Islam, digamos, que obliga a creer a las personas y no las mata. Claro. Sino que el Señor está hablando acá de subir y de que asistan a una reuniones, ciertas celebraciones, actos que se van a realizar en Israel, entendiendo que Israel va a ser la nación que va a liderar lo que es la adoración en ese tiempo. Uh-huh. Lo que hoy día hace la iglesia lo va a hacer Israel en aquel tiempo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Porque evidentemente hay que pensar de que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta totalmente judía. Ya luego hablaremos un poquito de eso. Y ellos van a tener que participar en aquella fiesta, lo quieran o no. Y si alguno se revela, claro, y si alguno se revela, va a venir el castigo sobre ellos. ¿Se fija? Ahora, lo que a mí me gusta aquí es que en dos oportunidades, como bien lo mencionaba Cristian, se habla del rey Jehová de los ejércitos. Él será el rey sobre toda la tierra. No habrá ningún otro nombre que se nombre. Y pienso en ese pasaje de Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso va a ocurrir literalmente en el tiempo del milenio. Todos ellos van a tener que adorar al rey. Lo quieran o no, lo van a tener que adorar y participar de la fiesta de los tabernáculos, como dice acá. Me gusta pensar en ese concepto, van a subir a adorar al rey. Nosotros los creyentes en la actualidad, los hijos de Dios, también adoramos al rey, pero lo adoramos en una forma distinta en el sentido de que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Acá el concepto va a ser directamente de que Él será el rey, ¿verdad? Porque hay algo importante que tenemos que decir respecto a esto, hermanos. En la Biblia en ninguna parte se dice que Cristo sea el rey de la iglesia. Ojo con eso, ¿ya? No dice en ninguna parte que Cristo es el rey de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, y nosotros los creyentes, al habernos entregado a Cristo y ser salvos, podemos adorarlo a Él como Señor y Salvador. Pero en ese tiempo del reino, Él será el rey, y bien sabemos, como dice Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores, ¿ya?
Ahora bien, ¿qué es eso de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué sabemos de eso? ¿Ya? Yo sé que hay algunos que saben un poco, hay otros que saben más, y puede que haya alguno que no sepa nada. Nos pasa a todos, ¿cierto? En estos temas bíblicos. Ocurre que vayamos por un momento a un libro que a muchos no les gusta y que les confieso que cuando yo era un muchacho tampoco me gustaba leerlo mucho, que es el libro de Levítico, ¿ya? Porque lo encontraba yo en ese tiempo un poquito aburrido, tantas cosas que salían allí de sacrificios y cosas, pero era un libro muy impresionante, el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, porque aquí en este libro de Levítico, y después más adelante en Deuteronomio, por acá de manera bien detallada, Dios habla con Moisés y le indica cuáles eran las fiestas que los judíos debían celebrar. Eso está en el capítulo 23 de Levítico. Ya, capítulo 23 de Levítico. Ahora no nos vamos a poner a estudiar el capítulo, usted léalo después con detalle. Solo voy a mencionar que de acuerdo a lo que encontramos acá, los judíos tenían 7 grandes fiestas durante el año. ¿Ok? 7. Se aparecen 7 acá. ¿Cuáles eran? Allí en el Levítico 23, me imagino que usted está en Levítico ya conmigo, que ya encontró Levítico, ¿cierto? En el versículo 5, la Pascua, muy conocida por todos. No es la Navidad, ojo, no se vayan a equivocar. Es la Pascua de Jehová, la fiesta judía. Era la primera, e inmediatamente al día siguiente, después de la Pascua, venía la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y detrásito de esa fiesta, en el versículo 11, venía una fiesta en la cual la gavilla de las primicias era ofrecida al Señor. Prácticamente esas 3 primeras fiestas estaban como juntas, ¿ya? Y le doy un dato. Esa tercera fiesta que sale en el versículo 11 de Levítico 23, la celebraban un día domingo. Ese es el lenguaje nuestro. Al día siguiente dice ahí, al día siguiente del día de reposo. Mire, hay mucha enseñanza aquí, no la vamos a ver ahora, ¿eh? Que tiene que ver con nosotros, pero no la vamos a ver. Pero ahí tenemos las 3 primeras fiestas que los judíos tenían. En el primer mes, que para nosotros es abril, para ellos es el primer mes. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la gavilla que se mecía delante de Dios un día domingo. Qué interesante es. Ahora, de ahí pasaban 50 días y en el versículo 16 se celebraba la fiesta que conocemos en el Nuevo Testamento como la fiesta de Pentecostés. ¿Ya? ¿Por qué se llama Pentecostés? Porque se celebraba 50 días después. Y por eso a esa fiesta también en alguna parte de la Biblia se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Ya? Pero Pentecostés 50 días después, y ahí ofrecían el grano nuevo al Señor y hacían otros sacrificios. Ahí llevamos 4 fiestas. Eso era, digamos, entre el primero y el segundo mes del calendario judío. Y después, allí en el versículo, ¿dónde está? 24 del capítulo 23 de Levítico, aparecía allí una fiesta que se celebraba en el mes séptimo, una fiesta al son de las trompetas, etcétera, etcétera, ahí donde se tocaban las trompetas y había una celebración. Y en ese mismo mes séptimo, después del día 10, verso 27 de Levítico 23, se celebraba la fiesta conocida como el día de la expiación, que actualmente los judíos la conocen como el Yom Kippur. Usted tiene que haber escuchado hablar del Yom Kippur. Se celebraba el día 10 del séptimo mes. Y al final, versículo 34 de Levítico 23, el día 15, hasta el 7 días más, se celebraba la fiesta solemne de los tabernáculos por 7 días. Es decir, que del calendario de fiestas judías, de estas 7 que el Señor les menciona acá, la fiesta de los tabernáculos que se menciona en Zacarías era la última que se celebraba, ¿ya? Ahora le doy otro dato. Aunque eran 7 fiestas, los varones de Israel tenían la obligación de ir cada año por lo menos a 3 fiestas. Tenían que ir a la Pascua, al día de Pentecostés y a la fiesta de los tabernáculos. Y alguien dirá, hermano,
dónde sale eso. Anótelo y después lo busca, ¿ya? Éxodo 23, versículos 14 al 17. Ahí sale que los varones de Israel tenían la obligación de ir por lo menos a esas 3 de las 7 grandes fiestas que ellos tenían. Vuelvo a repetir, tenían que ir a la fiesta de la Pascua, tenían que ir después a Pentecostés y tenían que ir a la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Esas son las fiestas solemnes de Jehová. Yulita, usted levantó la mano, diga. Hermano Nelson, disculpe, Éxodo 23, ¿cuánto? Del 14 al 17. Gracias. Ahí sale justamente cuando Dios le dijo que los varones tenían que ir a esas 3 fiestas por lo menos, ¿ya? A la primera, a la del medio y a la del final. Es lo que Dios estableció para los varones judíos. E incluso allí hay un versículo que dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ellos tenían que ir y adorar al Señor en esas fiestas. Y por esa razón, mis hermanos, recordemos un momentito, cuando se celebró esa fiesta de la Pascua, cuando Jesús murió, había muchos judíos en muchas partes, y había muchos que se quedaron 50 días más a esperar Pentecostés, cuando el Señor formó la iglesia en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo y bautizó a los 120, ¿ya? Y había muchos judíos, porque ellos tenían la costumbre, la obligación, e iban, incluso en el tiempo del Señor, a celebrar esas fiestas. Ahora bien, volviendo a esta fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, que decía la versión antigua, la fiesta de las cabañas, era una fiesta bien especial, porque aquí en Levítico, veámoslo un momentito, Levítico 23, donde yo les mencioné recién, y ustedes después pueden darse el tiempo de leer todo el capítulo 23 para ver las 7 fiestas, pero veamos aquí Levítico 23, versículo 34, ¿ya? Levítico 23, en el versículo 34, vamos a leer para saber de qué se trataba la fiesta de los tabernáculos. Dice allí, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, dice, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Ya? Y más abajo, verso 39. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día también será de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la idea de esta fiesta? Que ellos, por 7 días, cada mes séptimo de cada año, iban a estar viviendo 7 días en cabañas o en tiendas, ¿ya? O en carpas, digámoslo así, y a la vez iban a sacar ramas de los árboles con fruto, qué sé yo, lo que leímos allí en el versículo 40, y se iban a alegrar delante de Dios. Lógicamente, esa fiesta nunca la hicieron en el desierto. Es un hecho que la hicieron después estando en la Tierra Santa, ¿ya? Y de hecho hay distintos pasajes en la Biblia donde se habla de aquella celebración, sobre todo en Esdras y en Nehemías. Y también en Juan, capítulo 7, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos y cuando fue el Señor allá a esa fiesta también. Era para ellos una fiesta importante, así como la Pascua y Pentecostés, esta también. Una fiesta en la cual se alegraban porque ya ellos no tenían que vivir en carpas como habían vivido, sino que Dios les había dado la tierra en abundancia con todo lo que la tierra producía para ellos. Ahora bien, mis hermanos, esa fiesta va a ser la que, como dice acá Zacarías 14, en el tiempo del milenio se va a celebrar año tras año y tras año y tras año, y las naciones gentiles van a tener que ir a acompañar al remanente judío
que estará celebrando año tras año tras año aquella fiesta. Una fiesta recordatoria de la bendición de Dios para ellos, ¿verdad?, en la tierra prometida. Algo bien interesante y bien especial. Ahora, yo quiero mencionar una cosita breve respecto a esto. En los días en los cuales estamos viviendo, hay mucha confusión en mucho pueblo evangélico. Y hay iglesias evangélicas que están celebrando estas cosas. Celebran la Pascua judía, celebran la fiesta de los tabernáculos. Pero evidentemente esto, mis hermanos, no tiene en absoluto nada que ver con la iglesia. En absoluto. No tiene nada que ver. Vemos que es una fiesta judía y que cuando se va a celebrar de nuevo, cuando los judíos estén reinando junto con Cristo, Él sea el Rey, y las naciones van a tener que acompañarles en esta fiesta. A lo mejor alguien se preguntará, bueno, pero ¿qué razón hay de que estando el Rey allí celebren esta fiesta? Bueno, Dios lo dejó establecido así para que ellos recuerden año tras año la bendición de Dios, porque no nos olvidemos cómo van a ser bendecidos los del remanente de Israel en el milenio. Hay pasajes bíblicos que hablan de la enorme bendición en todo sentido que ellos van a tener. Y estos gentiles van a tener que acompañarles en esta fiesta. Es algo muy interesante. Ahora, la Biblia no dice nada, pero de repente uno piensa, ¿iremos a darnos cuenta nosotros de esa fiesta? Si vamos a estar con el Señor, no lo sabemos. Pero esta es una fiesta judía que se celebrará ya año tras año, ¿verdad?, agradeciendo las bendiciones de Dios, la prosperidad que Dios les dará. Imagínense la prosperidad que ellos van a tener en el tiempo del milenio. Y todos estos gentiles yendo a celebrar esta fiesta. Ahora bien, ¿cómo termina el capítulo y el libro? Los últimos 2 versículos se refieren a algo más específico que tiene que ver con los judíos. Y hay unas cosas bien especiales aquí. Porque lo que estábamos viendo antes era la celebración que va a haber en ese tiempo, pero acá vemos cómo Israel entero se va a consagrar a Dios totalmente. Y hay algo bien especial, dice que allí en las campanillas de los caballos se va a grabar una frase: santidad a Jehová. Ahora, ¿por qué razón se ocupa la figura de caballos? La otra vez yo les mencioné, ¿no es cierto?, de la época en la cual escribe Zacarías. Ahora, ¿para qué eran ocupados los caballos normalmente, hermanos? ¿Para qué eran ocupados? ¿En qué trabajo eran ocupados los caballos? A ver. Para la guerra. Para la guerra, exactamente. Eran ocupados para la guerra. Pero aquí vemos, viendo esta figura de los caballos que dice acá el profeta, ya no va a haber guerra. Entonces, van a grabar, si es que hay caballo en ese tiempo, van a grabar esta frase: santidad a Jehová. Y yo les pregunto una cosa, ¿se acuerda alguno de ustedes en qué parte de la ropa del sumo sacerdote aparecía esta frase allá en el tiempo del Éxodo, cuando se instauró el tema del tabernáculo y todo aquello? ¿En qué parte? ¿Quién se acuerda? En el pectoral. Un poco más arriba, Cristian. En la mitra. La mitra. Arriba. Cuando uno lee allí, yo me doy cuenta que Cristian sabe el tema de las partes de la ropa, pero te faltó subir hasta la cabeza, ¿ya? En la mitra dice que se colocó allí una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Porque evidentemente el sumo sacerdote estaba enteramente consagrado al Señor y a su servicio. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Que en aquel tiempo esa frase va a ser una frase muy conocida, una frase muy destacada: santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque va a haber, en el caso de Israel, una consagración total a Dios. Incluso, mis hermanos, aquí, si ustedes se fijan, se mencionan las ollas de la casa de Jehová, y serán como los tazones del altar, y habla de las ollas en Jerusalén, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Está hablando de unas ollas, de unos tazones, y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que si nosotros no vamos a ir, pero si vamos a Levítico, al Éxodo, y vamos a ver el tema de los sacrificios,
había una cantidad de sacrificios y allá se ocupaban evidentemente elementos porque habían algunas ofrendas que eran líquidas, así como con caldo, con carne y otras cosas. Estoy diciendo esto y a alguno le va a dar hambre ahora, pero no importa, ¿ya? Pero es cuestión de que usted lea ahí en los sacrificios ahí, que se ocupaban unos tazones especiales para los sacrificios, pero también el pueblo usaba ollas para las cosas comunes de su día a día. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que todo va a estar consagrado a Dios en el tiempo del milenio. Está hablando específicamente de Israel. Todo va a estar consagrado, todo va a ser santidad al Señor. Incluso, ya, al final dice que en aquel día no va a haber más mercader. Ahora, esa frase, no habrá más mercader, es una frase, es una figura que se emplea para hablar de alguien sucio, de una persona sucia, una persona impura en lo moral y espiritual. ¿Y qué está diciendo? En ese tiempo no habrá ese tipo de impurezas morales ni espirituales en Israel, porque Israel estará totalmente consagrado al Señor. Habrá santidad al Señor, ¿verdad? Incluso por eso se menciona estas cosas de uso diario, que son las ollas, ¿ya? Indicando justamente que aún en el tiempo del día a día, el día a día, va a haber consagración al Señor. Algo muy impresionante de pensar cómo va a ser ese reino referido al caso precisamente de los judíos. ¿Y sabe que eso me recuerda a mí? Y ya vamos a ir terminando, aunque a veces los que predicamos y enseñamos decimos esa frase y no terminamos nunca, pero vamos a ir terminando ya. Si ustedes van conmigo por un momento al último capítulo de Ezequiel y al último versículo de Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Es un pasaje que habla del tiempo del milenio también. A partir del capítulo 40 se habla del templo que van a tener los judíos y de muchas cosas más que van a ver en aquel tiempo. Pero me interesa el versículo 35, es decir, el último versículo de Ezequiel 48. Yo cuando preparaba este tema miraba este versículo y pensaba en lo que dice acá. ¿Qué dice Ezequiel 48, versículo 35? Sobrina, por favor, si usted puede leerlo. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ya. Aquí se está terminando de dar una descripción de una cantidad de medidas que van a haber en aquel tiempo allí en la ciudad de Jerusalén, y por eso aparece eso al comienzo del 35, pero la última frase del libro de Ezequiel. El nombre de la ciudad, sabemos que se trata de Jerusalén, desde aquel día será Jehová Sama. Y esa expresión, ese nombre del Señor aquí, Jehová Sama, significa Jehová allí. ¿Por qué menciono esto al terminar, hermanos, el estudio que tenemos de Zacarías? Porque en el tiempo del milenio, el Señor estará allí y estará en persona, ¿ya? Entonces, en este caso del pueblo de Israel, va a haber consagración a Dios, va a haber vidas limpias delante de Dios. Y como mencioné, no habrá personas sucias morales ni espiritualmente, porque el Señor estará allí. Y por eso a Jerusalén en el tiempo del milenio se le dará ese nombre, Jehová allí. Actualmente, los judíos allá en Jerusalén, el Señor no está con ellos realmente así, su presencia, como será en el tiempo del milenio. Pero para que esté el Señor presente, y aquí podemos sacar una lección para todos nosotros, para que el Señor esté presente en nuestras vidas y seamos bendecidos por Él, debemos como creyentes procurar vivir una vida limpia, una vida de consagración a Él. Porque no nos olvidemos que el Señor está en cada creyente. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, hemos sido sellados con su Espíritu, Él ha venido a morar en nosotros por su Espíritu. Y lógicamente tenemos que tener cuidado para no contristar al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vivimos una vida de mayor santidad, de mayor consagración al Señor en lo personal, la presencia del Señor será mucho más manifiesta en nuestras vidas. Podemos sacar también esa lección para cada uno de nosotros. Con esto estamos terminando Zacarías y Zacarías 14. No sé si hay algún comentario al respecto, algo de lo que he mencionado al final, o alguna pregunta,
o el pastor Ramón, que siempre nos comenta alguna cosita, no sé si tiene algo. Sí, mientras estaba leyendo, pensaba en los versículos 20 y 21, ¿cierto? Y Sí. en cuanto al tema de la oración, ahí los sacrificios que se mencionan también al final de Ezequiel, algunos sacrificios ciertos serán por expiación por el pecado, y también habrán otros como sacrificios memoriales, Claro. como lo que es equivalente para nosotros hoy, lo que es la cena del Señor, ¿cierto? Eso es algo propio de la iglesia y allá no se va a replicar, porque ya habrá terminado lo que es el tiempo de la iglesia. Exacto. Pero ahora vendrá todo lo que es la adoración israelita, levítica, ¿cierto? Aunque van a haber algunos cambios allí, no va a ser el volver al sistema antiguo, va a ser algo similar, pero no igual, Claro. ¿cierto? Incluso con otras órdenes, como se menciona también en la Escritura, otra orden sacerdotal, pero no va a ser solamente una cuestión memorial, aunque como habla ahí en relación a Jerusalén, ¿cierto? Que habrán puras personas que estarán a cargo del servicio del templo, van a ser creyentes verdaderos, como lamentablemente no ocurría en el antiguo pacto. No, exactamente, claro. Así que hay grandes diferencias ahí, pero interesante todo eso, interesante. Y como yo lo creo, vamos a ver eso nosotros, bajo otra perspectiva, evidentemente. Exactamente. ¿En qué, digamos, no digo nivel, pero cómo lo vamos a ver, pero vamos a tener ocasión de ver aquello, ¿verdad? Realmente lo que espera para el milenio es una cosa muy grande. Y aquí en este capítulo hemos visto una pequeña parte, algo muy distinto a lo que sale en otros libros, pero era algo importante que teníamos que ver para así, ¿verdad? Estar más expectantes de lo que vamos a ver. Realmente lo que las escrituras nos presentan es algo sencillo, porque esto es muy profundo. Nosotros hemos procurado, con la ayuda del Señor, de tratar de explicarlo de la mejor manera posible para que comprendamos y nos demos cuenta cómo será este reino de 1000 años del Señor. Sí, y una cosa más, mi hermano Nelson pensaba también en la nación de Israel. Ellos recién van a estar pasando el proceso, y le llamo proceso, digamos, o la etapa que estamos viviendo nosotros ahora, digamos, una etapa de imperfección, porque todavía el pecado nos acompaña, ¿cierto? Claro. Y los israelitas allí que entren al milenio, si bien van a ser convertidos, pero todavía el pecado va a estar presente en ellos. Claro, así sí. que van a necesitar también ofrecer, así como lo nuestro son un arrepentimiento espiritual delante del Señor, pero en cuanto a lo que es los sacrificios y el sistema en aquel tiempo, se van a hacer sacrificios de expiación. Claro. Algunos alegorizan eso porque piensan que si el Señor ya murió, ¿cómo volver a aquel sistema? Pero no significa tampoco que es invalidar el sacrificio de Cristo, sino que aún todo aquello va apuntando al sacrificio único de Jesucristo. Exactamente, claro. Claro que sí. No nos olvidemos además que los judíos, cuando Dios les dio la ley y les dio el tema del tabernáculo y los sacrificios, ellos estaban acostumbrados a ese sistema. Es algo ajeno a nosotros como gentiles convertidos, algo completamente ajeno. Ahora, lo más importante, hermano, es que si en el tiempo del milenio la Biblia habla de aquello, es porque va a pasar, va a ocurrir, ¿cierto? No podemos estar pensando que van a ser sacrificios alegóricos, o que estas ollas y estas tazones que aparecen acá van a ser tazones alegóricos o ollas alegóricas, como hay algunos que pretenden alegorizar la palabra. Ya nos hemos dado cuenta a través del estudio de los profetas cómo hay tantas profecías que hablan de que todo aquello que va a ocurrir en el milenio será algo literal, algo real, algo que los ojos del ser humano van a poder ver y van a poder, ¿no es cierto?, percibir completamente. ¿No es cierto? Claro, y nuestra adoración va a ser distinta en el sentido de que ya la iglesia se encontrará en una situación espiritual totalmente distinta, porque estaremos con cuerpos glorificados, ¿cierto? Ya no vamos a pecar más contra el Señor, el pecado ya será un mal recuerdo nomás en nuestras vidas, pero Sí, por eso
Por eso que vamos pensando ahí cómo va a ser nuestra adoración al Señor, digamos, que será algo totalmente distinto a lo que vemos acá en el capítulo 14. Claro que sí, claro que sí. Bien, mis hermanos, hoy día hemos terminado Zacarías después de harto tiempo. Nos queda el último profeta que escribió libros y que es el profeta Malaquías, que Dios mediante vamos a comenzar a estudiarlo el próximo domingo 17, si el Señor no ha venido, a la hora de siempre. Así que desde ya yo quiero sugerirles que comiencen a mirar Malaquías. Mire, le voy a decir que hay hartas cosas en Malaquías, hartas cosas interesantes. Y en algún momento vamos a llegar al famoso capítulo 3, ya el famoso capítulo de los diezmos. Vamos a llegar en algún momento ahí para dilucidar los pensamientos o cuánto se llaman las preocupaciones de algunos y para aclarar que ese es uno de los capítulos más mal usados por los evangélicos para exprimir en las congregaciones a la gente. Ya vamos a llegar al capítulo 3, se lo dejo ahí como adelanto nomás, ¿ya? Lo importante es que vamos a comenzar, Dios mediante, el próximo domingo a estudiar Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que se calcula que escribió unos 430 años antes de Cristo, bastante tiempo después de Zacarías, una buena cantidad de años después. Y por supuesto los temas que él va a tratar son bastante distintos a los que vimos en Zacarías y en los profetas anteriores, aunque en el último capítulo también se habla del día de Jehová. Y allí se menciona el sol de justicia. Mira, hay hartas cosas preciosas también en Malaquías. Así que con ánimo renovado vamos a comenzar ese profeta Dios mediante el próximo domingo. Y como yo les mencioné la otra vez, es bueno recordarlo, después que terminemos eso vamos a hacer un estudio diferente de varios profetas. Yo estoy preparando el material de varios profetas que no escribieron libros, pero que podemos aprender mucho de ellos en el Antiguo Testamento, incluso llegando hasta Juan el Bautista, y también vamos a estudiar acerca de él. Así que les animo para continuar juntándonos cada domingo, pero ahora vamos a orar al Señor. Y como fue uno de los primeros que llegó, ¿verdad? Le vamos a pedir a Matías. ¿Dónde está Matías por ahí? Para que nos encomiende al Señor en esta noche. ¿Ok, Mati? ¿Mati? Sí. Ok. Estaba Oremos por acoplando. Mati. ¿Ok? Y ahora sí. Señor, te damos gracias por terminar este libro, Señor. Gracias por lo aprendido por nuestro hermano Nelson, por prepararlo, Señor, por cuidarlo. Gracias porque le utilizas, Señor, de esta manera tan hermosa para explicarnos todas estas cosas que aparecen en tu palabra, para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Algunos hermanos que están a lo largo de todo Chile, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, por poder utilizar este medio que tú has dispuesto para conectarnos de distintos lugares y aprender de tu palabra de la misma manera, Señor. Como decía mi hermano Jara, Señor, al principio, lo más importante, Señor, sacar la lección y aplicarla a nuestras vidas, en nuestro día a día. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno todo el tiempo, en todo este año, en los estudios que hemos llevado a cabo, Señor, y sabemos que nos seguirás protegiendo, Señor, en este mundo tan perverso de que se dicen tantas cosas erróneas que quizás nos puedan confundir. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, nos des discernimiento para aquellas cosas que quizás puedan desorientarnos un poco, Señor, quizás desconcentrarnos de lo que dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Señor, nos animes a través de estas reuniones, las reuniones de la semana, Señor, seas tú protegiéndonos, bendiciéndonos en todo momento. Te pedimos por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, para que tú también, Señor, les esté protegiendo, también puedan estudiar lo que vimos el día de hoy, Señor, y preparémonos, Señor, durante la semana para este nuevo libro que vamos a estudiar el próximo domingo, si así tú lo permites, para que vengamos preparados para hacer cualquier consulta, alguna duda que tengamos, Señor, a nuestro hermano Nelson, y podamos edificarnos entre todos. Te pedimos que nos cuides, Señor, en esta nueva semana que viene, y
y que nuestras vidas, Señor, reflejen a tu Hijo, al Señor Jesucristo, en cada momento, Señor, en cualquier lugar en donde estemos, Señor, que se pueda ver reflejado tu Hijo, el Señor Jesucristo, aquel que nos salvó. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mati. Y como decíamos delante, le damos la bienvenida de nuevo y muy contentos de haber tenido con nosotros a Alex y a su esposa Patricia, confiando que nos puedan continuar acompañando el próximo domingo, y también María Mercedes, que nos acompañó. Así que contentos de ver a todos y que el Señor guarde la vida de cada uno. Y sigamos adelante. Ahí está Jan. Ahí apareció Jan. Al final apareció, pero está. No, desde que me conecté que estoy escuchando, pero No, sí, ya sé, no mucho el carajo está. Ya, bueno. Bendiciones, mis amados hermanos, para todos. El Señor guarde a cada uno, fortalezca nuestras vidas esta semana. Bendiciones. Bye, bye. Igualmente, hermano. Gracias. Buenas noches. Bye, bye, bye. Chao, chao. Chao, bendiciones para todos. El Señor Hasta les luego, acompañe. gracias.